¿Elegimos lo que nos gusta o el cine lo elige por nosotros? ¿Alguna vez te preguntaste por qué te gusta lo que te gusta? Y si te dijera que muchos de esos gustos vienen de las películas que viste, desde que somos chicos el cine nos abre puertas a mundos nuevos. Nos muestra personajes valientes, historias que nos conmueven, paisajes que nunca vimos en la vida real. A veces una simple escena queda grabada para siempre en nuestra memoria. Sin darnos cuenta empezamos a copiar frases, a vestirnos como nuestros héroes, a imaginar vidas parecidas a las que vivimos en pantalla. Las películas no solo entienden, también nos forman, influyen en cómo pensamos, qué soñamos y qué nos emociona, incluso en cómo nos relacionamos con otras personas. ¿Cuántas veces te emocionaste o sentiste identificado con una historia que parecía hablarnos directamente a nosotros? ¿O te sentiste identificado con un personaje? Recuerdo que una vez fui al cine con mis amigos a ver una película que llevaba años anunciándose. La expectativa era enorme, al igual que las ilusiones. No sé cómo explicarlo exactamente con sentimientos, simplemente fue cine. Cuando finalmente la vimos, sentimos una experiencia única. Las risas, los comentarios, los aplausos al final. Saliendo del cine hablábamos de todo lo que había pasado, de cómo estuvo, de que había sido una buena película. Durante días la película fue nuestro tema de conversación. Realmente nos había marcado demasiado. Entonces la próxima vez que digas, me encanta esto o me gusta aquello, haz una pausa y pensá, ¿este gusto es realmente mío o fue generado sin que lo note por una historia que vi en una película? La barbería de los 17. Cuando tenía 17 años, mientras muchos de mis amigos estaban pensando en qué carrera seguir o en qué iban a hacer un fin de semana, yo estaba cortando el pelo. No en un gran salón con luces ni nada de espejos elegantes, sino en el garaje de mi casa. Una silla vieja, un espejo rajado y una máquina que hacía más ruido de lo que cortaba. Pero para mí era mi pequeño mundo. Al principio todo era un juego. Cortaba el pelo de mis amigos del barrio por unas monedas o a veces por nada, solo por el gusto de ver sus caras cuando se miraban en el espejo. Y ahí descubrí algo. No era solamente el corte, era la charla, era el momento, ese rato en el que alguien se sentaba, se relajaba y te contaba su vida sin darse cuenta. A los 17 años aprendí que ser barbero no era solamente manejar una máquina, era escuchar, era entender sin juzgar, porque en una barbería pasan cosas que no se dicen afuera. Un cliente que te cuenta que perdió el trabajo, otro que te dice que se está separando, o un pibe que te dice que no sabe qué hacer con su vida y vos estás ahí, con las tijeras en las manos, pero con el corazón también. Un día me acuerdo que vino un cliente nuevo, un señor mayor. Me miró con desconfianza como diciendo, no, este pibe me arruina el corte. Pero igual se sentó. Mientras le cortaba me contó que su hijo se había ido a otro país y que hacía años que no lo veía. Cuando terminé se miró al espejo y sonrió. No sé si fue por el corte o por haber podido hablar. Antes de irse me dijo, sos buen barbero, pero mejor persona. Esa frase me quedó grabada. Desde entonces entendí que la barbería no es solamente un lugar donde se arregla el pelo, es un refugio. Un espacio donde las personas pueden ser simplemente personas sin filtro y sin apariencia. A los 17 descubrí mi vocación, pero también algo más importante descubrí, la empatía. Porque cuando alguien se siente en esa silla no solamente entrega tu confianza, se entrega tu pedacito de su historia. Y hoy si me preguntan qué aprendí en estos años, diría que no hay edad para encontrar lo que te apasiona, que el trabajo más simple puede tener el valor más enorme si lo haces con el corazón. Y que a veces una charla en una barbería puede valer más que cualquier consejo. Hola, les voy a hablar un poco del básquet. Tranqui, no voy a hablar de estadísticas ni jugadas, porque si me pongo a hablar de eso, me quedo afuera yo también. Empecé a jugar en una placita cerca de mi casa. Después de unos meses fui a un club, y si soy sincero, era malísimo. Picaba mirando la pelota, descoordinado, me lo robaban siempre, pero había algo que me enganchaba. En la cancha me olvidaba de todo. Era como apagar la cabeza por un rato. Me acuerdo de un partido en la placita con unos amigos, el aro estaba torcido y teníamos una pelota medio desinflada. Jugábamos como si fuese la final de la NBA, pero nos matábamos de risa más que otra cosa. Y ahí entendí que el básquet no necesita lujos ni zapatillas caras. Lo que lo hace especial es la gente con la que jugás. También aprendí lo que es tener un equipo de verdad y un buen compañerismo. Una vez, en un torneo, yo estaba errando todo y ya me quería ir. Pero viene un compañero y me dice, dale, tira otra vez, la próxima entra, seguro. Y no entró. Pero lo que me quedó no fue el tiro, sino que fue la confianza. Que alguien te banque cuando vos ya no te bancás solo, eso para mí no tiene precio. Y obvio,
Están esos momentos que te suben la adrenalina a full. Me acuerdo de un partido, quedaban pocos segundos, me pasaron la pelota y tiré. La verdad, fue un tiro pésimo. Casi con los ojos cerrados parecía. Pero entró, y no me olvido más, no por el punto, sino por cómo gritamos todos. Y el básquet tiene eso. Te enseña sin que te des cuenta, a perder sin poner excusas, a ganar sin hacerte el agrandado y a seguir intentando aunque venga cerrando todo el... A todos nos ha pasado sentirnos mal o simplemente no tener nada para hacer. A mí, personalmente, me deprime no tener nada para hacer. Es lo peor que me podría pasar. Instantáneamente pienso en mis amigos para salarme en la tarde. Un par de mensajitos y ya arreglamos para juntarnos. Lo bueno de esas juntadas espontáneas es que se hace cualquier cosa, lo que pinta en el momento. Juntarse a jugar algo, andar en bici o simplemente hablar sobre la vida. Esos momentos realmente me salvan. Y así como ellos me salvan, yo espero estar para mis amigos para ayudarlos, estar en las buenas y en las malas. Todos tenemos nuestros problemas y a veces no nos gusta hablarlo con nuestros padres. Y ahí es donde entran los amigos. El soporte justo en el mejor momento. La compañía, lealtad, diversión y la empatía, eso es la amistad. Yo desde que tengo uso de memoria, las computadoras me han gustado. Yo todavía me acuerdo que en mi casa, por ejemplo, teníamos una computadora para toda la familia. Mi mamá trabajaba, mi papá googleaba cosas para la panadería y yo y mi hermana, obviamente, buscábamos videos en YouTube y nos entreteníamos con eso. Ya desde ahí me empezaron a gustar las computadoras. No era solo por lo que se podía hacer, que ya de por sí era divertido, sino también por lo que eran desde dentro. Desde joven, tipo 9, 8, 10 años, me empezaron a llamar la atención lo que serían los componentes que la conformaban, como por ejemplo la placa de video, el procesador y la memoria RAM. A mi edad eso era magia, había algo mágico ahí. Mientras todos veían una máquina, o bueno, la mayoría veía una máquina, yo veía una combinación de piezas las cuales podrían hacer muchas cosas. Comencé a aprender por mi cuenta y empecé a reconocer la potencia de un equipo solo con mirar sus especificaciones, como serían la cantidad de memoria, la velocidad del procesador y el tipo de tarjeta gráfica. Descubrí que cada componente tiene un propósito y que al combinarlos bien pueden lograr cosas increíbles. Yo desde que tuve mi primera computadora, o sea una laptop, supe que no iba a ser un hobby simplemente. O sea, no solo me gustaba jugar o navegar por internet, a mí me gustaba entender cómo funcionan esas computadoras desde dentro. Hoy sigo aprendiendo, sigo pensando cómo yo puedo trabajar o hacer cosas a través de ellas, porque para mí las computadoras no solo fueron, eran o serán unas máquinas. También pueden ser un hobby o una fuerte herramienta de trabajo. Ellas también pueden ser un mundo donde se fusiona el trabajo y la emoción de compartir un buen juego y un buen momento junto a amigos, para crear cosas lindas, buenas y hermosas para recordar entre los amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el fútbol es tan importante en nuestras vidas? Es una pregunta que, a primera vista, suena exagerada. Que es solo un deporte, dicen algunos. Que son solo 22 personas corriendo detrás de una pelota. Pero los que lo sentimos sabemos que hay algo más. Porque el fútbol no se mide solo en goles o en trofeos. Se ve en momentos, en piel de gallina, en silencios que dicen mucho. Y sobre todo, en cómo logra unirnos, aunque no nos conozcamos. Una vez, en un partido de Argentina, yo estaba viendo cómo unas personas que ni siquiera conocía gritaban gol. Un hombre que hasta ese momento no había dicho ni una palabra me abrazó con fuerza. Después, sin soltarme, dijo, gracias, lo necesitaba. Nada más. Y sin embargo, en esas pocas palabras había una historia entera. Quizás había perdido a alguien. Quizás era soledad. Quizás que era simplemente que necesitaba sentirse parte de algo. Yo no lo sabía, pero lo sentí. Ahí entendí que el fútbol no es solo pasión, es compañía. Es un refugio emocional. Un puente que nos une por encima de las diferencias, porque en la cancha, en la tribuna o enfrente de una pantalla improvisada, todos somos parte de nuestra historia. El fútbol nos conecta con nuestra infancia, con nuestros seres queridos, con nuestros sueños, y nos hace recordar, a veces sin darnos cuenta, quiénes fuimos, quiénes amamos o quiénes queremos ser. Y sí, claro que a veces también duele, nos hace llorar, gritar y sufrir. Pero incluso de la tristeza hay algo compartido, algo que nos hermana.
El fútbol tiene esa magia, transforma un gol en un abrazo, una derrota en una charla y una cabecita en una entidad. Por eso, cuando alguien dice eso en un partido, pienso que no lo es una memoria, es una emoción y sobre todo es unión. Porque, aunque dure 90 minutos, el fútbol tiene capacidad de tocarnos el alma, y a veces eso es lo que necesitamos. Quiero hablar de algo que para mí significa mucho más que una simple actividad o un pasatiempo. El patinaje no es solo un deporte que practico, es una parte fundamental de lo que soy. No es algo que simplemente hago, es algo que siento, que me atraviesa, que me transforma. Lo descubrí porque me inspiraba a ver a otras personas hacerlo. Había algo especial en cada movimiento, en cada coreografía, en la forma en la que se deslizaban como si flotaran sobre el hielo o el piso. Cada salto, cada giro, cada expresión me parecía mágico, como si estuviera contando una historia sin palabras, como si pudiera volar con los gestos de mi tía. Con el tiempo, patinar dejó de ser solo una inspiración y se convirtió en mi refugio. Es el lugar al que voy cuando todo lo demás parece confuso. Cuando estoy en la pista, el mundo exterior se apaga. No existen los problemas, ni las preocupaciones, ni los miedos. Solo existo yo, mis patines, la música y ese espacio donde puedo ser completamente yo. Es donde me siento libre de verdad, donde puedo expresarme sin necesidad de hablar, donde mis emociones toman forma en los movimientos de mi cuerpo. El patinaje me enseñó tanto, me enseñó a ser fuerte, a tener paciencia, a entender que no todo se consigue un día para el otro. Me enseñó que caerse no es fracasar, que levantarse después de 1000 caídas es lo que realmente importa. Me enseñó a trabajar por mis sueños, con disciplina, con entrega, con amor. Me regaló momentos inolvidables, amistades, aplausos, superaciones, pero también me enfrentó a mis límites y a mis frustraciones más grandes. Porque no todo el patinaje es hermoso o fácil. Hay días en los que duele, y no hablo solo del cuerpo, sino del alma. Duele darlo todo en un entrenamiento y sentir que no avanzás. Duele repetir una y otra vez una figura sin que salga. Sentir que por más que te esfuerces no estás logrando lo que soñás. Duele compararte, aunque no deberías, y ver que otros progresan mientras vos te sentís estancada. Duele esa voz interna que te dice que no sos suficiente, que tal vez nunca va a ser lo bastante buena. Pero a pesar de todo eso sigo, no abandono, porque lo amo, porque aunque a veces me haga llorar de impotencia, también me hace llorar de emoción cuando consigo lo que parece imposible. Porque cada pequeño logro, cada figura que al fin me sale, cada presentación donde siento que llegué aunque sea un poquito, todo eso me recuerda por qué elegí esto, por qué sigo eligiéndolo cada día. El patinaje me formó, me construyó, me dio identidad, me ayudó a encontrarme, a conocerme, a quererme incluso en mis peores momentos. Y sé que no estoy sola en esto, sé que hay muchas personas que sienten lo mismo, con sus propios deportes o pasiones, porque no importa si se trata de fútbol, natación, danza, básquet, gimnasia o cualquier otra disciplina, cuando algo te mueve el alma, cuando te impulsa a seguir incluso cuando estás cansada, cuando te hace soñar despierta, entonces sabes que es algo que forma parte de vos, algo que va más allá del cuerpo, algo que está en tu corazón y en tu esencia. Y eso, justamente eso, es lo que hace que todo valga la pena. Las caídas, los días malos, las dudas, todo queda chico al lado de la pasión que te enciende por dentro. Pero cuando haces lo que amás, incluso el dolor se transforma en aprendizaje y cada paso adelante se vuelve una victoria. Y eso no se cambia por nada. A todos nos pasó alguna vez, sentir que no estamos conformes con nosotros mismos, que podríamos ser mejores, sentirnos mejor, mirarnos al espejo y pensar, así no quiero seguir. Eso fue lo que me empujó a empezar. No fue una decisión mágica, fue simplemente cansancio. Cansancio de sentirme débil, inseguro, perdido. Y aunque no sabía si iba a durar una semana, entré al gimnasio. El primer día fue incómodo, no conocía a nadie, no entendía nada, pero volví y volví otra vez. Porque algo dentro mío se activó, un impulso a no soltar, a seguir. Y ahí entendí que el gimnasio no es un lugar para entrenar el cuerpo, también es un lugar donde uno entrena la mente, donde aprendes a insistir aunque no tengas ganas, a mejorar aunque sea un poco por día. Y algo inesperado pasó. Conocí personas, gente que empezó siendo desconocida y terminó alentándome como si nos conociéramos de toda la vida. Entre charlas, series, descansos, se fue formando un entorno donde todos estamos remando hacia algo parecido. Y eso me hizo sentir acompañado. Hace poco leí Piense y hágase rico de Napoleón Hill, y ahí entendí que todo cambio empieza en la mente. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo pensás, y que cuando eso cambia, todo lo demás cambia también. No hace falta ser perfecto, hace falta empezar. Creer, aunque sea un poco, que puedes ser alguien distinto. Hoy no me considero alguien fuerte, ni el mejor físicamente, pero sí sé que soy alguien distinto al que era antes, y eso vale mucho más de lo que esperaba.
Así que si estás esperando un momento perfecto para empezar a cambiar, no va a llegar. Pero sí puedes crear ese momento. Y a veces todo empieza con una pequeña acción. Una repetición, un día, una decisión. Gracias. ¿Qué pasaría si te dijera que algo tan simple como una canción puede cambiar tu día? Yo tampoco lo creía, o mejor dicho, nunca lo pensé así. Para mí la música siempre estuvo ahí, de fondo, acompañando, pero sin hacer ruido, hasta que un día me doy cuenta de que no es algo que solo suena, es algo que me sostiene. Recuerdo un día en particular, estoy cansado de esos días largos, donde no pasa nada grave, pero te pesa todo. Pongo música sin pensar y suena una canción que tiene mucha fuerza. No es suave ni tampoco relajante, es como un golpe de energía. Y ahí pasa, vuelvo a moverme, vuelvo a hacer cosas. Es como si una canción me sacara del cansancio. No lo resuelve todo, pero me empuja un paso más. Y no es la única vez. Con el tiempo me doy cuenta de que la música tiene algo especial. Me calma cuando estoy ansioso, me ayuda a concentrarme cuando todo me distrae. Me acompaña cuando me siento solo y me levanta cuando no tengo ganas de nada. No porque sea mágica, sino porque me entiende. Porque logra conectar conmigo incluso cuando yo mismo no puedo hacerlo. Pero esta charla no es sobre música. No necesitas amar la música para entender esto. Mi punto es otro. Todos tenemos algo que, sin darnos cuenta, nos sostiene. Algo que no parece importante, pero cuando aparece, nos cambia el día. Para algunos es la música. Para otros, caminar, cocinar, pintar, escribir, entrenar, cuidar plantas, bailar, incluso ordenar la casa o mirar una serie. No se trata de lo que haces, se trata de qué te pasa cuando lo haces. Ese pequeño acto cotidiano, el que te calma, te centra, te devuelve a vos mismo, no es una pérdida de tiempo, es una forma de volver a tu eje, de resistir, de cuidar tu salud mental sin darte cuenta, de recordar que estás vivo. Y a veces eso, que parece no importar, es lo que te salva el día. Es lo que te enseña que, aunque no puedes controlar todo, sí puedes elegir seguir. Hoy no vine a convencerte de que escuches música, vine a recordarte que vale la pena prestar atención a eso que te hace bien, porque cuando lo encuentras, aunque sea una sola cosa, ya no estás tan solo, y eso, en los días difíciles, puede ser suficiente. Hola, mi nombre es Joaquín Díaz. Tengo 15 años y me probé en casi todos los clubes argentinos. Sí, en casi todos. River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Lanús, Defensa y Justicia, Talleres y la lista sigue. Algunos me dijeron te vamos a llamar, otros me dijeron que no. La mayoría ni me miró más de 5 minutos. Pero acá estoy. No firmé contrato todavía, no salí en la tele, no tengo representante. Pero tengo algo que muchos subestiman, hambre de seguir intentando. Todo empezó cuando tenía 4 años. Mi viejo me regaló una pelota de goma que rebotaba para todos lados. En vez de dormir la siesta, yo le pegaba contra la pared hasta que se rompía. Desde ese día supe que el fútbol era mi lugar. No tenía botines caros, ni entrenador personal. Lo que tenía era ganas de jugar, de correr y de aprender. A los 9 me llevaron a mi primera prueba. Éramos como 200 chicos. El técnico solo miró a 10. Yo no estaba entre esos chicos, pero no me fui llorando. Me fui pensando, la próxima vez voy a hacer que no deje de mirarme. Y así fue como empecé mi recorrido, club tras club, ciudad tras ciudad. Subí a micros de noche, dormí en estaciones, pasé frío, calor, nervios. Me lesioné una vez antes de una prueba de Newell's y lloré como si hubiera perdido una final. Pero aprendí que el fútbol no siempre te da lo que querés, a veces te da Pero aprendí que el fútbol no siempre te da lo que querés, a veces te da lo que necesitas. Paciencia, humildad y cabeza fuerte. Hay muchos que me preguntan, ¿no te cansás que te digan que no? Y yo les contesto, el no es parte del camino hacia el sí. Cada vez que me rechazan, yo siento que estoy más cerca de encontrar el lugar donde me digan que sí. Pero de verdad, donde me miren como jugador, pero también como persona. No sé si voy a jugar en primera, no sé si voy a ir a Europa. Lo que sí sé es que voy a seguir soñando, corriendo y dejándolo todo en cada entrenamiento y en cada prueba. Porque mientras haya una cancha, una pelota y un sueño, yo voy a estar ahí. El fútbol como espejo de la vida. Dicen que el fútbol es solo un juego, pero para los que lo aman de verdad saben que es mucho más que eso. Es una forma de entender la vida, de caerte, levantarse y seguir corriendo aunque estés sin aire. El fútbol como la vida, el talento te abre las puertas, pero la disciplina te mantiene dentro. No basta con ser bueno, hay que ser constante, paciente y poner el corazón. Y cada pase, cada gol, cada error cuenta una historia. Nadie gana, solo el fútbol te enseña que confiar en el otro también es forma de ganar y que no siempre sos vos el que meta el gol.
y a veces ayudar a los otros que lo hagan también. El fútbol no se juega solamente con los pies, se juega con la cabeza y sobre todo con el corazón. Eso es lo lindo del fútbol. El fútbol al final no trata solo de ganar, trata de jugar con el alma, de levantarse después de perder y de darlo todo aunque nadie te aplauda. Porque en el fondo todos estamos jugando nuestro propio partido. Hola, mi nombre es Lucas, tengo 17 años y hoy quiero contarles cómo empezó algo que para mí es mucho. Más que un lavadero, es mi primer paso hacia uno de mis propios sueños. Todo comenzó con algo muy simple. Quería tener mi propia plata, no porque quisiera gastar, sino porque quería saber lo que se siente ganarlo con esfuerzo. El problema era que no sabía por dónde empezar. Hasta que miré a mi alrededor y vi a mi tío. Él tenía su lavadero en su casa. Y un día me ofreció ayudarme. Al principio ya sabía cómo era todo, porque siempre lo veía y tenía idea de cómo era. Pero después me di cuenta de que me gustaba ver cómo algo suyo quedaba impecable, cómo los clientes siguen contentos y cómo mi trabajo tenía un valor. Con el tiempo fui juntando para mis primeros materiales, mis primeros productos. Empecé lavando motos de amigos y vecinos y me fue tan bien que cada vez ganaba algo. Reinvertí y compraba más cosas, mejoraba mis herramientas y aprendí un poco más. Estuve 2 años lavando junto a mi tío, 2023 y 2024. Y este año decidí dar el siguiente paso, abrir mi lavadero. Lo armé como un mini garage, simple pero mío. Y aunque hoy todavía tengo duda, ¿cómo estuvo cuando empezamos algo? Me doy cuenta de que el miedo también forma parte del crecimiento, porque si no te animás, nunca vas a saber si puedes lograrlo. Así que si hay algo que aprendí con todo esto, es que no hace falta tenerlo todo por empezar. Solo hay que empezar con lo que se tiene, con ganas, esfuerzo y fe en uno mismo. Como los juegos me salvaron la vida. Hay cosas que la gente no ve. Caminas por la calle, hablas, sonreís, pero por dentro estás roto. Yo estuve ahí, en esa oscuridad que no se ve ni con el sol, en ese silencio que grita adentro, aunque nadie más te escuche por fuera. Y en medio de todo eso estaban ellos. Los juegos no eran solo entretenimiento, eran un refugio, un lugar donde podía respirar cuando un mundo real me asfixiaba. Me daban algo que necesitaba desesperadamente, una razón para seguir, aunque fuera pequeña, un nuevo nivel, un jefe, una historia por descubrir. Jugar era escapar, sí, pero también era resistir. En esos mundos encontré lo que afuera me faltaba, consuelo, propósito, sentido. Y en esos personajes rotos vi reflejos de mi propio dolor, pero también de mi fuerza, porque hasta el héroe más vencido aún puede levantarse. Estos juegos me enseñaron que fallar no es el final, que siempre hay otra oportunidad, que incluso con miedo puedes seguir adelante. Y sobre todo me enseñaron que no estaba solo. Y si alguna vez también sentiste que no podías más, que todo se caía, que nada tenía sentido, quiero que sepas esto. Lo entiendo. Tal vez fueron los juegos, o una canción, un libro, una charla. No importa qué fue. Lo importante es que de alguna manera algo te sostuvo y todavía estás acá. A veces lo que nos salva no es de este mundo. A veces lo que nos salva es solo el botón de continuar. Una historia que te abraza en silencio, una chispa digital en medio de esta oscuridad. Y sí, me reí de mí mismo por pensar que estos juegos podían salvarme. Hasta que me di cuenta que sin ellos tal vez no estaría hablando sobre esto. Y si a vos también te pasó, no tengas vergüenza. No estás solo, nunca lo estuviste. Jugá, sentí, viví. Y cuando todo parezca perdido, recuerda esto. Siempre que caigas, puedes volver a levantarte. Siempre que se termine esta partida, puedes volver a darle play. Hola, soy Manuel y tengo 15 años. Y capaz esta pregunta suena rara, pero ¿alguna vez tuvieron que empezar de vuelta? A mí me pasó cuando me cambié de escuela. Era todo nuevo, caras nuevas, profesores nuevos, incluso hasta la forma de dar clase. No conocía a nadie, me daba vergüenza hablar y por momentos pensaba, ¿qué hago acá y por qué vine? Al no conocer mucho a mis compañeros, yo solo quería volver a mi casa, estar tranquilo, sin nada nuevo. Para mí, lo nuevo siempre fue un desafío. Ya sea al entrar a una escuela nueva, al empezar a hacer algún deporte en equipo, siempre me costó el hecho de lo nuevo, de conocer. Al entrar a la escuela, intenté acercarme a compañeros y tratar de tener un grupo de amigos. Y ahí fue cuando empecé a tener confianza con algunos del curso, las personas que me acompañaron, que me apoyaron y que están conmigo. Al conocer a mis amigos y cambiarme de escuela, entendí que a veces empezar de nuevo no es la gran cosa, o algo malo.
es animarte a acercarte a hablar a alguien, hablar aunque te dé vergüenza. Y sí, soy bastante introvertido, pero a poco me fui soltando. Porque aunque cuesta hablar con alguien, empezar la charla o tratar de que solo sea una conversación fluida, solo siendo vos mismo vas a poder. Al final empezar de nuevo no fue tan malo. Conocí gente copada, viví cosas que no me esperaba, así que solamente hay que animarse. Antes, mi papá me retaba mucho por usar el teléfono. Siempre estaba en redes sociales, mirando videos o chateando. Un día me dijo que quería hablar conmigo y me explicó que estaba desperdiciando mi tiempo. Yo al principio me enojé un poco, pero después me puse a pensar que tal vez tenía razón. Entonces le pregunté qué podía hacer para aprovechar mejor mi tiempo. Él me dijo que si hay algo que me gusta, que lo haga, que busque algo que me apasione, pero que a la vez le pueda sacar el provecho. Y ahí fue cuando, sin pensarlo mucho, le dije que me gustaba cocinar, especialmente hacer postres. Mi papá me sugirió que probara a hacer postres para vender en el negocio familiar. Al principio me dio un poco de miedo, porque pensé que tal vez no iba a salir bien, o que a la gente no le iba a gustar. Pero me animé igual. Y poco a poco empecé a practicar más, mejorar las recetas y a subir fotos en las redes sociales. Hoy en día sigo haciendo postres, sigo vendiendo por redes y también en nuestro local familiar. Y la verdad, me encanta. Porque no solo es algo que disfruto, sino que también aprendí a valorar mi tiempo y aprovecharlo en algo productivo. Capaz ayudas a tu hermano, haces limpieza, tareas del colegio o compras. Cada persona tiene algo que le gusta hacer, solo que a veces no se da cuenta. Me acordé de un amigo llamado Paul. Él dibujaba muy bien y un día empezó a vender sus dibujos. Con el tiempo logró ahorrar lo suficiente para crear su propio emprendimiento de libretas. Y hoy en día se dedica a eso. Su historia me inspiró mucho, porque me hizo pensar, ¿por qué no puedo hacerlo yo también? Y así lo hice, y lo logré. Hoy puedo hacer lo que me gusta y al mismo tiempo tener mis ingresos. No fue fácil, pero aprendí que cuando realmente te apasiona algo, vale la pena esforzarse. Mi consejo para ustedes es que usen todo eso que saben, que les gusta, que los hace sentir bien, para sacarle un gran provecho. A veces, lo que parece una simple distracción puede convertirse en algo mucho más grande si le dedicamos tiempo y ganas. Hacer uñas es mucho más que un hobby para mí. Es mi forma de expresarme, de sanar y de crecer. En medio de la adolescencia, cuando todo parece incierto, encontré en este arte un espacio donde me siento en paz, donde puedo ser yo misma y al mismo tiempo hacer sentir bien a otras personas. Cada vez que una clienta se sienta frente a mí, no solo pienso en colores y formas, pienso en cómo hacer que ese pequeño momento le cambie el día. Amo preguntarles qué quieren, mezclar tonos, crear diseños únicos y ver sus sonrisas cuando se van felices. Este emprendimiento me enseña el valor del esfuerzo, me ayuda a generar mis propios ingresos y me llena el corazón. Porque detrás de cada uña que diseño hay una historia, una emoción, una conexión y eso para mí lo vale todo. Hoy, más que nunca, sé que esto es una parte de mi propósito, construir un futuro con mis propias manos, haciendo lo que amo. Quiero empezar esta charla con una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que no sabías cómo expresarte? ¿Que tenías algo para decir, pero las palabras simplemente no salían? A veces pensamos que expresarse es solo hablar bien o escribir bonito, pero la verdad es que expresarse va mucho más allá de las palabras. Hay personas que se expresan con su voz, sí, pero otras lo hacen con su cuerpo, bailando, otras con sus manos, dibujando, tocando un instrumento o cocinando. Algunas se expresan con la ropa que eligen o con la foto que se sacan, o simplemente con su manera de mirar. Cada uno tiene su propio idioma emocional. Y lo importante no es cómo lo hagas, sino que lo hagas. Recuerdo que hace mucho tiempo me sentía así, sin saber cómo sacar lo que sentía. Cuando se lo conté a mi mamá, ella me abrió los ojos y me enseñó que expresarse no es necesariamente solo con palabras. Puede ser haciendo algún deporte, dibujando, cantando y un montón de cosas más.
Esta enseñanza me mostró que mi forma de ser estaba en esas acciones, porque cuando no nos expresamos, nos apagamos un poquito, guardamos lo que sentimos y lo que pensamos, lo que somos, y eso con el tiempo pesa. Expresarse no solo es un derecho, es una necesidad humana, como respirar, y no importa si tu voz tiembla, si tu dibujo no es perfecto o si tu forma de mostrarte no sigue lo que los demás esperan. Lo que importa es que te animas a hacerlo a tu manera, porque en ese acto de expresarte estás dejando una huella, estás diciendo, esto soy yo y estoy acá. Así que la próxima vez que sientas algo, no lo guardes, bailalo, escribilo, cántalo, dibújalo o simplemente contalo, porque todos, absolutamente todos, tenemos algo para decir, solo necesitamos encontrar nuestra forma. Gracias. Hola, soy Francisco y hoy quiero hablarles sobre cómo el fútbol influye en nuestra vida diaria, no solo como un deporte, sino como una parte de la cultura, de las emociones y hasta de la rutina de millones de personas en el mundo. El fútbol mueve emociones fuertes. Todavía un gol puede cambiar el ánimo de alguien por todo un día. Ganar o perder un partido puede unir o distanciar a las personas de una casa, de una oficina o incluso de una ciudad entera. Todavía recuerdo de chico cómo en mi familia, que en general es bastante futbolera, cómo después del Mundial de 2014 el ambiente fue de mucha tristeza. Luego de perder la final del mundo contra Alemania, nada fue lo mismo. Después de ver eso, no solamente en mi entorno, sino hasta en la calle, me pregunté, ¿por qué algo tan simple como una pelota puede mover tanto a millones de personas en el mundo? Claro, también es una herramienta social, juntarse con amigos, a ver un partido, hablar del equipo favorito o incluso discutir de fútbol crea lazos. Muchas personas organizan su semana alrededor del calendario de partidos. Yo personalmente soy un ejemplo de eso. En lo cotidiano también está presente, desde elegir qué ropa ponerse hasta decidir cómo gastar el dinero. El fútbol aparece en publicidades, conversaciones, canciones, redes sociales, está en todos lados. Hoy en día, el fútbol es parte de todos nosotros en general. Messi, e incluso ya siendo reconocido como figura mundial. Las personas que no ven fútbol saben quién es y qué hizo. Messi tiene más seguidores en Instagram que muchos países tienen de habitantes. En definitiva, el fútbol no es solo un juego. Es parte de cómo nos sentimos, cómo conectamos y cómo vivimos. Él está presente en nuestras alegrías y en nuestras tristezas. Incluso hasta en nuestras conversaciones cotidianas, en la forma en la que compartimos el tiempo con otros. Aunque no todos lo siguen con la misma pasión, es imposible negar que el fútbol está ahí, cruzando generaciones, barrios y fronteras. Y tal vez por eso, más allá de los goles, o los colores, o los resultados, el fútbol sigue siendo algo que nos une. Quizá no todos amemos el fútbol, pero todos amamos sentirnos parte de algo. Y eso, al final, ¿Alguna vez se cuestionaron el origen de su forma de pensar? ¿Qué los impulsa a actuar de esa forma en ciertas situaciones? ¿De dónde sacaron sus gustos o hobbies? Dar un ejemplo. A mí me encanta la programación. Es algo que, aunque me frustre, disfruto demasiado de hacerlo. Siempre pensé que esa pasión había salido de la nada, hasta que me di cuenta que, gracias a mi hermana programando al lado mío mientras ella estaba en el secundario, me empezó a gustar ese tema inconscientemente. Se siente raro, ¿no? Darse cuenta que algo que te encanta no empezó gracias a vos y que estar con una persona tanto tiempo puede completamente cambiar toda tu forma de ser. Aunque, sorprendentemente, es muy normal. Por ejemplo, ¿han visto a esas personas que parece como si su cerebro fuera el mismo de su amigo? O para pensar aún más, ¿acaso ustedes son esa persona? Después de todo, como mencioné, todos tomamos nuestras ideas sin saberlo de alguien. Siento que apenas uno se da cuenta que existe este fenómeno, se empieza a ver en todo. Obviamente, se puede manifestar tanto como algo bueno como algo malo. No todas las personas tienen buenas intenciones, así como no todas tienen malas intenciones. Con esto,
quiero que reflexionen sobre la influencia de ciertas personas en su vida. ¿Son sus ideas correctas o son terriblemente incorrectas? Después de todo, uno nunca termina de darse cuenta de lo que tomamos de otra persona o de lo que otra persona toma de nosotros. Hola, soy Alexander Sandovares Nicolás, tengo 16 años y sí, soy un apasionado por la moda urbana actual, me encanta vestir buzos grandes, pantalones anchos, las zapas con un estilo único de ellas, pero no es solo la estética, es mi forma de mostrarme ante el mundo. De chico siempre me costó vestirme porque no tenía tanta ropa o simplemente no tenía el dinero para poder comprarme la ropa que tanto gustaba. Terminaba usando lo mismo de siempre, la bermuda azul, los pantalones negros y las zapatillas de baja calidad que me compraba mi vieja. Recuerdo que usaba tanto esa misma bermuda que al final se me iba desgastando poco a poco y la tenía que llevar todos los días a la escuela. Me daba vergüenza de usarla porque me dijeran, ah, mira, no tiene otra, o mira qué pobre. Más de una vez lloré por no tener la ropa que tanto me gustaba, pero mi vieja no tenía ese dinero para poder comprármela. Me miraba al espejo y no me gustaba lo que veía. No porque era feo, sino porque la ropa que llevaba no me representaba para nada. Siempre usaba lo que mamá elegía o podía comprar. Y cuando le pedía algo de mi estilo, se olvidaba o compraba otra cosa. Varias veces terminaba usando la ropa de mi hermana, que era lo más parecido que buscaba. Y aunque mis compañeros no se daban cuenta, me daba inseguridad por dentro. Un día, de lo tan aburrido que estaba, entré a TikTok y vi a un chico que vestía con un outfit oversize. Pantalón ancho, que no parecía de este mundo, la zapa que nunca había visto, y un buzo que me parecía totalmente hermoso. Pero lo más que me llamó la atención fue de cómo se sintió tan seguro de sí mismo, como si no le importara lo que dijeran de él. Ahí pensé, si empiezo a ganar plata, puedo vestirme como realmente quiero, quizás así me anime a ser más yo. No era fácil ganar dinero, pero comencé a ayudar a mi vieja en las tareas de la casa o a mi viejo en su trabajo. Con esfuerzo empecé a ahorrar y no dependía de ellos para poder comprarme lo que a mí me gustaba. Mi primer buzo que me compré me quedaba enorme porque no me estaba acostumbrado a este tipo de prendas. Decidí ir al shopping a estrenar ese buzo. Y ahí vi mucha gente con ese flow actual, me preguntaba si yo tendría ese estilo. Cuando escuché a alguien decir, che, ese buzo está reflama. En ese momento sentí una emoción enorme por primera vez. Me sentí más cómodo con lo que llevaba y no con lo que estaba acostumbrado a llevar. Desde ese día empecé a buscar más estilos y a comprar más prendas con el dinero que ganaba y conocí a muchas personas con mis mismos gustos y eso me hizo sentir más seguro de mí mismo. Hoy puedo decir que amo la ropa urbana, pero más que amo es lo que me hace sentir seguro de mí mismo y más libre. Aprendí que todo se puede conseguir con pasión y disciplina, aunque haya días que dices que no tengas ganas de levantarte, siempre hay que levantarse y seguir adelante por más obstáculos que hay en el camino. Hay que seguir firme y enfocado en el objetivo. Pero dentro de todo reconocí el esfuerzo de mis padres, por mi mamá, por siempre vestirme aunque no me gustara la ropa que siempre me compraba. Le agradecía por hacer lo mismo a mi viejo, por darme la inspiración a trabajar para poder lograr mis metas y objetivos. Distraerse, relajarse y escapar de la realidad. Aunque también recientemente me di cuenta de unas cosas, y es que son muy útiles como una herramienta para explorar tus intereses. Por ejemplo, yo encontré mi interés por la aviación y la ingeniería a través de dos juegos diferentes, y planeo estudiar ingeniería mecánica o aeronáutica, no sé cuál, en un futuro. ¿No sabes qué quieres hacer en un futuro?
Podrías intentar ir a un catálogo de juegos y ver cuáles te interesan. O hablar con tus padres. O bastantes cosas. Preferiblemente no juegos muy populares o hechos de una manera general, sino juegos de nicho, que atienden a una audiencia relativamente chica. Eso me sirvió. Lo hice sin querer y ahora soy un ejemplo. Y también había una persona, otra charla, TED, que dijo que encontró su interés en la arquitectura gracias a los Sims, un juego. Pero también hay ejemplos de lo contrario, que los videojuegos no ayudaron a encontrar interés, que simplemente terminaron siendo entretenimiento y ya está. Y eso también está bien. Muchos juegos realmente están hechos para solo ser divertidos, jugarlos con amigos y pasar un buen rato. No para alterar tu vida. Es como las películas, pero esta vez es interactivo. Esto significa que los desarrolladores de juegos tienen mucho más recursos para hacerte divertirse, reír, interactuar y explorar el mundo. Y también significa que pueden hacerte tener la idea general de un trabajo o de una vocación. Y eso es bastante útil. Me gusta la ingeniería a mí porque me gusta hacer prueba y error, pensar, ver cuál es la mejor solución a un problema que me interesa, innovar, buscar inspiración e información sobre un determinado problema, etc. De eso se trataba el juego y se me hizo divertido. Vos también podés encontrar tu interés con videojuegos o no, con ayuda o no, pero hay que encontrarlo, porque yo creo que una vida sin eso es una vida sin propósito verdadero. ¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo algo que hacemos solo por diversión, cuando somos chiquitos, puede quedarse con nosotros toda la vida? No sé, como jugar a la pelota, dibujar en las paredes, cantar con un cepillo de micrófono o simplemente bailar frente al espejo. Yo empecé a bailar cuando tenía 4 años. 4. O sea, apenas sabía escribir mi nombre y ya estaba ahí, moviéndome como si nadie me mirara. Obvio que al principio lo hacía por divertirme, porque me hacía reír, porque me sentía libre. Nunca pensé que eso se iba a convertir en algo tan mío, algo que todavía al día de hoy me acompaña. Y no hablo solo de tomar clases o de hacer competencias, hablo de bailar como forma de sentirme viva. Bailar me ayudó a entender quién soy. Cuando soy mal, bailo. Cuando estoy feliz, bailo. Cuando no sé qué siento, bailo igual. Es como que mi cuerpo encuentra las palabras que mi cabeza no puede decir. Y eso no me lo enseñó ningún tutorial. Eso lo aprendí sola, bailando, como quien juega pero sin saber que en realidad está encontrando una pasión para toda la vida. Y ojo, no siempre fue fácil. A veces la rutina cansa, a veces sentís que no sos suficiente, o que otros son mejores. Pero ahí es cuando te das cuenta que si lo seguís eligiendo, no es casualidad. Que si seguís bailando, aunque estés rota, aunque no te salga un paso, aunque nadie te mire, es porque te hace bien, porque te salva. Bailar me enseñó a confiar en mí, a caerme y al volverme a levantar. Me enseñó a escuchar, a conectarme con otras personas sin necesidad de hablar. A veces, en la vida, no hace falta palabras. A veces, lo único que necesitas es una canción, un espacio y tu cuerpo diciendo, acá estoy. Y eso es lo loco, como algo tan simple, tan cotidiano, algo que al principio hacías solo por divertirte, puede quedarse para siempre. Puede crecer con vos, puede transformarse en tu refugio, en tu identidad. Así que si tenés algo que amás hacer desde chiquito, dibujar, correr, cantar, lo que sea, no lo sueltes solo porque creciste, no lo escondas por vergüenza o por miedo a no ser el mejor. Si te hace feliz, ya está. Seguí haciéndolo, aunque sea por vos, aunque nadie entienda el por qué. Porque justamente es lo que hace que algo dure toda la vida, que lo sigas eligiendo una y otra vez. Hay algo que amo, que me apasiona, que me hace sentir libre. El fútbol. Desde que empecé a jugar, encontré en la cancha un espacio donde puedo ser yo misma, donde todo lo demás se apaga por un momento. Sin embargo, esa pasión no siempre fue aceptada de la manera que yo esperaba. Un día, volviendo a mi casa después de entrenar, como cualquier otro, me crucé con unos amigos de la familia.
Me saludaron con entusiasmo y me preguntaron por el colegio, por mi familia, y respondí como siempre, tranquila. Pero cuando me preguntaron de dónde venía y les dije que venía de jugar a la pelota, sus miradas cambiaron. Se miraron entre ellos y casi al mismo tiempo me preguntaron si de verdad me gustaba, que si era lesbiana o marimacho. Después de eso, me fui a mi casa, en silencio. Esas palabras se quedaron rebotando en mi cabeza. Lo más confuso fue que se intentaron justificar diciendo, te lo decimos porque te queremos. Pero, ¿por qué a un chico por jugar al fútbol no le dicen eso? ¿Por qué cuando una chica elige un deporte se cuestiona su identidad? ¿Por qué lo que nos gusta tendría que definir quiénes somos o a quién amamos? Y ahí me di cuenta de algo, que muchas veces lo que más nos duele no es la crítica, sino la duda que te deja dentro. Esa sensación de tener que elegir entre hacer lo que te hace feliz o ser aceptada, entre seguir tu pasión o encajar en lo que otros esperan de vos. Esa lucha interna que no debería existir, porque hacer lo que nos gusta no debería ser motivo de juicio. Hoy yo estoy acá para decir que no pienso dejar de jugar al fútbol, y no solo por mí, sino porque sé que hay otras personas que también sienten que deben esconder lo que aman para no ser señaladas. Y si alguna vez te pasó, si alguna vez dudaste de vos misma por lo que otros te dijeron, quiero que escuches esto. Vos no tenés que cambiar. Lo que tiene que cambiar es la mirada de los demás. Jugar al fútbol no define quién soy. Lo define la fuerza con la que me levanto cuando alguien intenta tirarme abajo. Lo define la pasión con la que ataco cada pelota. Lo define la alegría que siento al estar dentro de una cancha. Ojalá aprendamos a dejar de etiquetar a las personas por lo que hacen y empecemos a valorarlas por cómo se sienten, por lo que aman, por lo que los hace felices. Porque elegir lo que amamos nunca debería darnos vergüenza. Debería ser nuestro mayor orgullo.